Hola, ¿qué tal? Buenos días a lo que va a ser nuestro segundo capítulo sobre el curso o el seminario de Introducción a las Energías Renovables. Queremos recordarles que este es un curso completamente gratuito y lo estamos haciendo como un apoyo a estos tiempos de crisis, como un apoyo para que tengas algo que aprender durante esta cuarentena y que puedan salir un poco más preparados de esto, que puedan aprovechar la oportunidad. También queremos recordarles que por ser un curso gratuito no estaremos emitiendo ningún tipo de constancia, ya que tenemos más de 2000 inscritos y no podemos llevar la constancia de quién toma el curso y quién no. Entonces, no vamos a poder emitir eso, pero si les interesa alguno de nuestros cursos, pues con mucho gusto pueden tomarlo los que ya son pagados y en eso sí entregamos lo que es la constancia de participación o el certificado de cumplimiento del curso cuando completan la tarea. Entonces vamos a pasar un poco a que conozcan sobre ¿qué va a ser el tema ahora de las energías renovables? Desde que me presento, mi nombre es Joaquín Corella Puente y soy ingeniero mecánico eléctrico y cuento con una maestría en energías renovables. Y la idea de este seminario es pasarles un poco de ese conocimiento que adquirí durante la maestría para que ustedes conozcan un poco sobre cuáles son las energías renovables. Obviamente, pues va a ser un solo tema por semana o por curso, y la información va a ser relativamente limitada, pues a lo que podemos alcanzar en una hora. Pero la idea es que tengan un conocimiento completo sobre cuáles son las energías renovables y por qué la importancia de cada una y cuál ha sido la evolución de ellas a través del tiempo. Si nos quieren apoyar, ya que es un curso completamente gratuito, pues les vamos a pedir que se suscriban al canal de YouTube, si es posible, nos dejen un comentario, un like y si pueden compartir estos videos para que llegue a más gente y así poder propagar lo que son las energías renovables a más personas. Entonces vamos a empezar un poco hablando de cuál va a ser el tema de esta semana. Y vamos a conocer un poco sobre el panorama energético nacional. Este va a estar específicamente hablando de México, ya que pues yo me encuentro en Hermosillo, Sonora, que está en México, pero al final de cuentas las reformas que pasamos en el país han sido muy parecidas, sobre todo a muchos países, pero en específico a lo que es Latinoamérica. Entonces, aunque no estés en México, pues esta información también te puede servir, ya que han sido procesos bastante similares en la cuestión de electricidad. Y vamos a conocer un poco, cuando pensamos en electricidad en México, principalmente pensamos en lo que va a ser CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad o es la encargada de la generación, la distribución y la venta de electricidad. La primera planta eléctrica en el país fue en 1879 en León, Guanajuato, y fue una planta textil. Anteriormente, antes de la electricidad, se usaban las máquinas de vapor para producir movimiento y con esto, por ejemplo, hacer cualquier producto industrial. Cuando se creó la electricidad o se descubrió la electricidad, esto fue cambiando de ser máquinas de vapor a máquinas eléctricas. La ventaja de la electricidad pues tiene muchas razones, pero una de ellas es que es mucho más fácil de distribuir a través de la fábrica. Tenías una planta de vapor, pues tenías que llevar las tuberías de vapor alrededor de las esquinas, alrededor de los lugares y era mucho más peligroso y con muchas más pérdidas. En cambio, cuando te vas a la electricidad, todo se volvía mucho más fácil. Entonces los primeros dueños de las primeras plantas, con su dinero, empezaron a poner sus primeras plantas de electricidad. Porfirio Díaz, que fue el presidente en esa época, le otorgó el carácter de servicio público. Es decir, la electricidad también era un servicio público como era la educación u otras y se usó para alumbrar pues la Alameda Central, el Zócalo o varios lugares dentro del país, pero estamos hablando principios del siglo pasado. Las empresas internacionales llegaron a instalarse en México. Como una tecnología bastante novedosa y bastante costosa, pues las empresas mexicanas tenían poca experiencia y fue cuando llegaron los extranjeros a instalar las plantas de electricidad y provieron de electricidad a las fábricas o a las ciudades que lo requerían. A principios del siglo pasado se tenían solamente 31 megawatts instalados y si vemos, pues a principios pasaron solamente 20 años y la capacidad creció pues de manera exponencial. De no haber prácticamente nada a tener ya 31 megawatts. Pero pues eso al final de cuentas no era suficiente. Si vemos que para 1910 ya teníamos 50 megawatts, pues vemos un crecimiento bastante acelerado de lo que va a ser el crecimiento de la electricidad o de la generación de electricidad. Pero pues sucedió que la electricidad solamente estaba en las cuestiones de la gente que podía pagarlo, es decir, en las fábricas que tenían mucho dinero o en las ciudades bastante ricas. Es por eso que el 2 de diciembre de 1933, Abelardo L. Rodríguez, presidente de México en aquella época, propone la generación y distribución que se vuelvan actividades públicas, es decir, que el Estado interceda en la regulación de estas y se propone la creación de CFE. No es hasta el siguiente año, con Lázaro Cárdenas, cuando en 1934 se crea la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se crea la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, con el objeto
de organizar y dirigir el Sistema Nacional de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. Antes de esto, cada quien tenía sus propios voltajes, sus propias frecuencias, sus propios costos, cada quien hacía lo que quería y no estaba organizado por la nación. Esto al final pasa en México, pero pasa en muchísimos países, donde el Estado tiene que interceder en la generación de electricidad para evitar que un solo particular, por ejemplo, pueda preponderar el mercado o que pueda manipularlo a su gusto. Entonces, desde el 34 tenemos lo que es la Comisión Federal de Electricidad. En el 37, para que veamos la importancia de CFE, de los 18 millones de mexicanos que éramos en aquel momento, solamente 7 tenían electricidad. Es decir, la mayor cantidad del país no se encontraba energizado. Y esto es porque si tú eres una compañía privada, que tu objetivo es generar dinero, pues a lo mejor las comunidades rurales o las comunidades muy pobres no eran tu mercado objetivo, ya que o no les ibas a poder cobrar bien, o a lo mejor no te pagaban, o cualquier otra cosa. Este no es un curso que vamos a ver sobre cosas del mercado, simplemente es el objetivo de CFE se fue volviendo el energizar esos lugares donde no llegaba anteriormente. Uno de los primeros lugares pues fue Ures y Altar, aquí en Sonora, en los primeros proyectos que tuvimos de CFE. Para 1960, CFE ya aportaba el 54%. Las privadas dejaron de instalar las plantas ya que el precio estaba bastante regulado y dejó de ser el buen negocio que fue la electricidad. Y CFE fue la única entonces que fue creando las plantas de electricidad o de generación de electricidad. Entonces fue cada vez comiéndose más y más mercado, pero todavía quedaban la participación de privados como era de Mexican Light and Power, que después se convirtió en Luz y Fuerza del Centro. Teníamos el American and Foreign Company y teníamos el resto. Pero pues al final CFE ya estaba generando bastante electricidad. Y no es hasta 1960 con Adolfo López Mateos cuando se nacionaliza. ¿Qué significa esto? Pues le quitan el poder a los particulares y incorporan toda la energía de particulares a CFE. Y ya queda en ese momento como CFE la única que va a poder generar, transmitir y distribuir electricidad. Desde aquel momento hasta hace unos pocos años hubo pocos cambios en las reformas del país y quedó CFE como la única encargada de producir la electricidad. ¿Por qué la importancia? Bueno, porque cada quien tenía sus plantas a 50 Hz y otros a 60 Hz. Si vemos, en Europa las plantas de generación de electricidad funcionan a 50 Hz y en México, por ejemplo, actualmente ya funcionamos a 60 por nuestra cercanía a Estados Unidos. Pero antes de esto, pues también algunas ciudades funcionaban a 50 y otras a 60, lo cual nos generaba grandes problemas porque no podíamos interconectar la red eléctrica. Eran tantas ciudades o tantos voltajes o tantas frecuencias que si conectamos las redes en sincronía, pues iba a haber pues algún problema mayor. Entonces, en 1976, por decreto, se crea la Luz y Fuerza del Centro, que fue otra compañía, aparte de CFE, que fue la encargada de producir electricidad. Y en el 2009, con otro decreto presidencial, incorporan lo que es Luz y Fuerza del Centro otra vez a CFE y nos quedamos de vuelta con una sola empresa que puede producir electricidad a nivel nacional. Entonces, las cadenas de valor, que va a ser la generación, la transmisión y la distribución de electricidad, queda solamente a manos de una sola persona, una sola compañía. Pues vamos a ver, ¿por qué se crea CFE? Bueno, la importancia de crear una compañía del Estado encargada de producir electricidad es exclusivamente poder coordinar y electrificar las zonas rurales. Electrificar es muy caro. Imagínense una zona que puede ser muy montañosa o algún parte en la sierra, con una comunidad muy chiquita, pues ningún particular va a querer invertir grandes cantidades de dinero para llevar la electricidad a esas zonas. En cambio, el Estado sí puede hacer eso. Por eso la creación de CFE también fue muy obligatoria y fue de gran beneficio a la nación. La zona rural consume muy poco y pues cuesta mucho. Y otra vez, de los 18 millones de mexicanos que éramos, solamente 7 tenían electricidad, lo cual pues daba la importancia de llevar electricidad a todos lados y de manera bastante económica. Una vez que pasa eso, pues ya CFE es la única que empieza a crear plantas, pero vamos a ver adelante que hubo un cambio en el año 98, pero iniciaron hasta el 2000. Y es los productores independientes de energía. Como generar plantas de electricidad cuesta mucho y los gobiernos en Latinoamérica ya sabemos que no son los mejores administrando los recursos, lo que se hizo aquí en México fue generar un tipo de subastas para que los particulares produjeran la electricidad y se la vendieran a CFE. Esto se les conoce como los productores independientes de energía. Y vamos a ver que estos son los que han ido aumentando la generación año con año. Es decir, las nuevas plantas de electricidad ya no las pone CFE, ahora la ponen los productores independientes de energía. Y este es
nuestro sistema eléctrico nacional. Tenemos plantas en todo lugar. Para los que no son de México y no conocen un poco de la geografía, vamos a tener que las plantas siempre están en los lugares donde está el consumo. Aquí tenemos Tijuana, aquí tenemos San Luis Río Colorado, aquí tenemos Nogales, Hermosillo, pues aquí tenemos Culiacán, tenemos Chihuahua, Juárez, tenemos diferentes ciudades y en cada una de las ciudades principales del país vamos a encontrar plantas de generación. ¿Por qué las plantas de generación siempre se ponen cerca de los centros de consumo? Pues porque transportar electricidad puede costar bastante dinero y una de las maneras de poder ahorrar en eso es pues vendiendo las plantas de generación muy cerca de los grandes centros de consumo. Que esto va a ser un cambio que vamos a ver adelante cuando tengamos energías renovables, porque la energía renovable ya no se pone donde está el consumo, se va a poner donde está la fuente. Como pueden ver acá, tenemos estos que son las plantas geotérmicas y las plantas geotérmicas se van a poner pues donde hay calor. Pero también las plantas hidroeléctricas se van a poner, que son estas, donde hay agua. Yo no puedo poner una planta hidroeléctrica en un desierto si es que no tengo la cantidad de agua. Entonces, las energías renovables, a diferencia de las energías tradicionales, se van a poner siempre donde están las fuentes y no tanto el centro de consumo. Y esa va a ser una gran diferencia que vamos a tener en las energías renovables comparado con la generación tradicional. Y aquí tenemos la única planta de energía nuclear que tenemos en el país, en Laguna Verde, en Veracruz. Tenemos un solo sistema eléctrico nacional que viene desde Cozumel y se va hasta Peñasco o San Luis Río Colorado. Todo el resto del país está interconectado. Esto nos ayuda mucho cuando veamos las energías renovables. ¿Por qué? Porque como ya no lo voy a poner cerca de los centros de consumo, tengo que tener líneas de transmisión y distribución que me ayuden a mover la electricidad de un lado al otro. Por ejemplo, había un sistema que iba a conectar lo que va a ser Mexicali con Hermosillo a través de una línea de corriente directa, pero esta fue cancelada por el gobierno actual y eso nos afecta en que ya Sonora no puede meter más energía solar porque no tenemos hacia dónde enviarla. Tener una red de distribución y de transmisión muy sólida nos permite tener una incorporación de energías renovables más grandes, porque también por los diferentes usos horarios del país, pues depende de dónde estés, va a ser qué parte del país va a estar produciendo más energía solar a las diferentes horas. Y si todos estamos interconectados, podemos balancear un poco más la carga. Por eso la importancia de tener las grandes interconexiones. En el país, pues tenemos tres redes eléctricas, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, un sistema en la Baja Norte, un sistema por Mulegé y la Baja Sur. Y esos son los sistemas eléctricos que tenemos en el país. Entre más interconectados estemos como países o como estados o como ciudades, más robusta va a ser nuestra red eléctrica y más nos va a permitir entonces la incorporación de energías renovables. Tenemos aquí la propuesta de la reforma energética que tuvimos en México para el 2013 y lo que se proponía realmente era cambiar del gas natural de una pequeña proporción a tener el gas natural en una proporción mucho más grande. ¿Y esto qué significa? Que bueno, las llamadas reformas verdes que hemos tenido en los últimos años realmente se han enfocado a un mejor uso del gas natural, que lo vamos a ver cuando veamos biomasa. El gas natural sí contamina menos que el carbón o que el combustóleo u otros tipos de tecnologías. Pero al final de cuentas, el gas natural pues no podemos decirle que es una energía renovable, ya que no lo vamos a poder renovar y muchas de las propuestas internacionales ha sido pues ampliar el uso del gas natural en vez de la incorporación masiva de energías renovables. Y pues lo que vamos a ver en los siguientes capítulos de cuál es la importancia o cómo podemos incorporar energías renovables en nuestras instalaciones, conociendo cómo funciona la solar, las eólicas y las demás. Entonces vamos a ver cómo se genera la electricidad. Y a principios del siglo pasado teníamos dos contrincantes muy grandes. Teníamos por este lado a Nikola Tesla y teníamos por este lado a Thomas Alva Edison. Si no los conocen, pues estas fueron las famosas guerras de las corrientes. Guerras en las que dos tipos de energía pelearon en una batalla pues bastante grande para ver quién era la que dominaba el mercado. Por un lado vamos a tener lo que va a ser la corriente alterna y por otro lado la corriente directa. Cada una, hay que decirlo, que funcionan con sus ventajas y sus desventajas. Pero una, obviamente, pues tenía que tener más ventajas que la otra y es lo que vamos a ver cómo funcionan. La corriente directa fue la que provenía por Thomas Alva Edison
Y podemos preguntarlo mucho a Edison o criticarlo, pero hay que ver si era realmente un científico o un empresario. ¿Cuál es la diferencia entre ser un científico o un empresario? Bueno, tenemos los generadores, los equipos de generación, de transmisión y equipo de mantenimiento ha sido un monopolio por General Electric. Ese monopolio permitía a Thomas Alva Edison quedarse con ese dinero y controlaba toda la cadena de valor de generación. Si tú querías un motor, tenías que pagarle su patente. Querías un foco, su patente. Red de distribución, su patente. Y así fue ganando más y más, pero tenía muchas ventajas, por eso creció. Uno, la corriente directa es muy fácil de calcular. No tenemos corrientes armónicas, ni tenemos factores de potencia, ni muchas cosas que en la corriente alterna sí tenemos. Es muy fácil de conectar redes. Por ejemplo, si tienes un coche y le quieres interconectar dos redes eléctricas, pues es muy fácil. Le pones las baterías a uno, un cable, le conectas el otro y ya estás interconectadas dos redes independientes. Eso en corriente alterna no se puede hacer tan fácilmente. Es muy fácil cambiar las velocidades de los motores y por eso los tranvías y todos los coches eléctricos hasta hace unos pocos años, todos eran con corriente directa. Fácil de pasar la energía a baterías y de batería a corriente directa, pero tenían un gran problema y era que era muy difícil transformar voltajes. Entonces, al voltaje en el que yo generaba la electricidad, en ese voltaje se quedaba, lo cual, pues para transmitir electricidad en grandes distancias se volvía muy complicado y muy batalloso. Y esto fue lo que tuvo mal la corriente directa, que no era nada fácil incorporar largas distancias, por lo que vamos a conocer como la caída de tensión. Y pues tener caída de tensión me generaba grandes pérdidas de transmisión a lo largo del tiempo. La corriente alterna. Esta corriente alterna fue la que teníamos con Tesla y pues lo malo es que para hacer los cálculos de los circuitos necesitas análisis muy avanzados, que en aquel tiempo sin computadoras pues era cada vez más complicado. Para tener una potencia continua necesito tener tres fases. Por eso llamamos sistemas trifásicos, porque el desfaseamiento entre ellos de 180 grados eléctricos me produce una potencia y un toque constante, lo cual pues tenía que llevarme, en vez del positivo y el negativo, pues los tres cables más el neutro. Requería mayor infraestructura de transmisión. No puedes acoplar redes y es por eso que México no está todo interconectado, porque la Baja Norte y el resto del país, aunque sea la misma frecuencia, están a sus diferentes fases. Y si se conectan, pues hubiera chispitas y no se puede hacer eso. Entonces también tiene sus problemas. Es muy difícil controlar la velocidad. Hasta hace poco, la velocidad de los hertz determinaba la velocidad de los motores. No había variadores de frecuencia. Entonces era una velocidad estándar. Pero es muy fácil transformar voltajes. Yo creo que todos hemos visto un dispositivo que nos sirva para transformar el voltaje de la corriente alterna. Todos afuera de nuestras casas o afuera de nuestras colonias hemos visto transformadores. Esos transformadores eléctricos han hecho que sea posible entonces la incorporación de energía a gran escala, porque puedo tener una presa hidroeléctrica muy lejos, transformar el voltaje a 14,000, a 400,000 volts, depende de la distancia, y transportarla muy lejos, algo que no se podía hacer en corriente directa, o bueno, hasta hace pocos años, porque ya contamos con lo que es High Voltage DC. Pero, pues esta fue la ventaja competitiva que tenía la corriente alterna. La corriente alterna, que trabajaba en ella Tesla, le pasó todas las patentes a Westinghouse, una compañía que actualmente sigue siendo contrincante todavía de General Electric. La ventaja es que se podía elevar el voltaje y era muy fácil de distribuir. En corriente directa, la generación debería estar al lado del consumo. La idea de Edison era tener por todas las cuadras, por todas las ciudades, sus propios generadores de electricidad, lo cual pues significaba grandes ganancias porque él controlaba todas las patentes de la generación de electricidad en corriente directa. Pues conociendo estos dos y ya sabemos cómo funciona actualmente, pues podemos llegar a unas conclusiones. Edison trató de difamar completamente a la corriente alterna diciendo que era muy peligrosa la corriente en altos voltajes. Electrocutó animales en la vía pública, hizo una campaña muy sucia, hasta logró que la primera ejecución por silla eléctrica fuera con corriente alterna, lo cual pues no salió muy bien y nunca se volvió a repetir. Y podemos decir que hubo un ganador de esto. Y el ganador fue Tesla, con la corriente alterna. Aunque Edison quedó con muchos beneficios y una compañía muy grande, que actualmente es de las que más electricidad genera, pues la corriente alterna y su facilidad de transporte nos ha permitido electrificar grandes partes del país o casi todo el mundo. Entonces, actualmente vamos a ver cómo se genera la electricidad
en corriente alterna. En México, como en los demás países, la generación va a ser en corriente alterna y vamos a tener dos tipos de generación principal. Vamos a tener generación con presión de vapor y vamos a conocer ahorita cómo funciona la turbina de vapor. Pero la turbina de vapor me va a generar entonces que todas las centrales que sean térmicas van a ser a base de vapor, las de ciclo combinado, la mitad de esa base de vapor, la energía nuclear, pero energía nuclear no es que la explosión nuclear genere energía tal cual eléctrica, va a generar energía térmica. Esa energía térmica tengo que pasársela al agua, sobresaturar el vapor, meter vapor a presión y después generar electricidad. La nuclear también es vapor entonces y la geotérmica. Y de seguro se me están pasando varias, ya que una de las mejores maneras de generar electricidad pues va a ser a través del vapor de agua. Las turbinas de gas pues van a ser un poco diferente. Así como los aviones comprimen el aire, le meten la chispa y el combustible y generan movimiento, pues el mismo tipo de turbinas las puedo usar para generar electricidad. Puede ser turbinas de generación o pueden ser ciclos combinados. También hay otro tipo que pueden ser los motores de combustión interna, que estos también son movimientos, pero funcionan como funcionan los coches. Se le pone gasolina y tenemos un ciclo de Otto o un ciclo de diésel. Y también tenemos las presas hidroeléctricas, donde es la presión del agua lo que hace mover la turbina. Entonces tenemos diferentes maneras de generar electricidad, pero todas van a depender de algo muy principal, que es movimiento. Y movimiento rotatorio, un movimiento circular que me permita después mover un generador eléctrico. ¿Y cómo funcionan los generadores? Bueno, los generadores tienen que funcionar a unas revoluciones dadas. Digo 3600 porque es cuando hablamos en 4 polos a 60 Hz, pero pueden ser otras velocidades. Pero mover esa velocidad, hagan de cuenta que tiene un imán al centro, que ese imán lo puede hacer con la propia electricidad, y al mover van arrastrando los electrones que tiene el cobre, por decirlo de alguna manera. Y esos electrones al arrastrarse, pues van a generar la fuerza que tiene la electricidad. Entonces, la corriente alterna va a alternar porque voy a tener un polo en norte y uno en sur, que a generar ese movimiento me va a generar entonces la electricidad. Todas las fuentes de generación, o casi todas las fuentes de generación, excepto algunas que vamos a ver como puede ser la solar, fotovoltaica, van a depender de este movimiento circular a través de los imanes para generar electricidad. Entonces ya podemos ir viendo un poco la figura, que es necesito movimiento para poder generar electricidad, transformar de movimiento mecánico a movimiento eléctrico. ¿Y cómo funciona esta? Veíamos muchísimos tipos de turbinas, ¿verdad? O muchísimos tipos de generación que funcionan con vapor. Y para esto vamos a ver cómo funcionan las turbinas de vapor. Pues vas a poner el agua en una caldera. Esa agua, imagínense como una olla express, se va a ir calentando y calentando y calentando a un punto en que va a ir agarrando más temperatura. Y por la parte de arriba la olla express, por donde suelta el vapor, pues por ahí soltaría también una planta de generación de electricidad. Al generar el vapor, le pones una turbina y movería un papalote esos que venden para las ferias. Por decir un ejemplo, en las cuestiones ya industriales, cómo funciona es que tenemos más y más y más generación a través de meterle vapor muy saturado, con mucha temperatura, y ese vapor tiene muchísima presión y la voy a meter a la turbina. Esa presión, al pasar por los álabes, cada vez va a ir perdiendo presión. Entonces tengo mucha presión y luego pasa por este ciclo el vapor y entra a la nueva turbina. Después ahí pierde cada vez más y más presión al pasar cada vez por sus turbinas y luego pasan a la última turbina, a la de baja presión. Al tener este movimiento, lo que yo estoy obteniendo a través de la presión es un movimiento circular. ¿Se fijan? La forma de las turbinas me hace que la flecha siempre gire en el mismo sentido. Y el torque que genera cada uno de los álabes se va sumando y esto se pasa después a un generador de electricidad. Y el resultante que tengo entonces va a ser electricidad a través de mi generador. Y después de aquí hay un vapor sin presión, pero sigue siendo en forma de vapor. Tengo que condensarlo para, una vez condensado, volver a meterle calor y volver a repetir el ciclo. Y es por eso que podemos ver en todas las plantas de generación donde tengamos alguna turbina de vapor, grandes cantidades de vapor saliendo a través de ella. No es el vapor que se usa para la turbina, es el agua que se va a usar para la condensación y así volver a repetir el ciclo una y otra vez. Entonces, estas son las turbinas que tenemos de vapor
que van a ser, por ejemplo, las termoeléctricas, las geotérmicas, las nucleares, la ciclo combinado. Entonces, digamos que la mitad de la generación de electricidad va a depender de este tipo de turbinas. ¿Y qué tan grandes son? Bueno, son gigantes. Vean nomás, esta pieza que está aquí en la foto es la pieza que iría en este lado, las turbinas de baja presión. Entonces, las turbinas pueden ser muy grandes. Y una vez que logro calentar ese vapor y empiezo a mover esa turbina, pues la masa de inercia es demasiado grande y esa pues va a ir generando la electricidad. Entonces, cambiar la frecuencia o imagínense la cantidad de fuerza que necesitas para mover eso y la cantidad de electricidad que generas a través de ese tipo de turbinas. Por eso, las energías renovables a veces cuesta mucho la implementación, porque estás compitiendo contra gigantes de la generación. Y ahora vamos a conocer otro tipo de turbina. Bueno, esta todavía es la turbina de vapor y esta es la cámara que teníamos acá atrás, donde me combinaba la turbina y la parte de baja presión. Y esta parte que tenemos aquí, este es el generador eléctrico. Entonces pueden ver que son muy grandes ese tipo de turbinas que generan grandes cantidades de electricidad. Tengo turbinas que pueden ser para plantas nucleares, para ciclos combinados, hasta para usos industriales o hasta, por ejemplo, los cruceros o sitios así van a usar turbinas de vapor para generar electricidad y muchas veces también para generar torque. Pero en este caso vamos a ver solamente las turbinas de generación de electricidad y podemos ver que tenemos desde los kilowatts hasta los megawatts. Tengo muchísimos tipos de turbinas. Y por otro lado tengo la turbina de turbogás. Esta es una turbina que en vez de calentar el agua para generar presión, vamos a hacer una explosión. ¿Cómo funciona? Pues el aire va a entrar por acá. Meto aire fresco a presión ambiente y tengo una tapa que es el compresor. Cada vez que pasa el aire a través de cada uno de los álabes del compresor, pues el aire se está reduciendo a la mitad en su tamaño. Entonces hagan de cuenta que estoy haciendo aire comprimido. Y ese aire comprimido me lo voy a llevar a una cámara de combustión. Va a entrar por aquí ese aire comprimido, pero también entra un combustible, o gas natural, o gas LP, o gasolina que puede ser también atomizada. Aquí se va a mezclar el aire ese que tiene mucha presión con el combustible y le voy a meter una chispa. Hagan de cuenta que están haciendo la prueba esa de tener un aire enlatado y poner un encendedor y darle fuerte. Va a ser una explosión muy rápida y esa va a querer salir hacia afuera. Esto es lo que usan los aviones para generar movimiento. Pero en cuestión de electricidad, ese aire que sale con muchísima fuerza, pues lo voy a pasar por 3 turbinas. Aquí fue compresión y aquí va a ser turbinas que aprovechan la velocidad de ese aire que está extremadamente comprimido, donde le voy a meter después un combustible y una chispa. La explosión va a ser tan fuerte que me va a generar un movimiento de la turbina y eso va a estar conectado una flecha a un generador y me va a producir electricidad. Pero por aquí van a salir los aires calientes de la explosión. Como se quemó el gas, pues también se expandió, pero se calentó. La turbina, aquí tengo el escape de aire caliente, lo voy a aprovechar después para volver lo que es un ciclo combinado. Y es el tamaño de una turbina. Entonces, como pueden ver la diferencia contra la otra, sí son muy grandes, no son tan grandes como las de vapor, pero hay que tomar en cuenta que el gas tiene muchísima energía dentro de él. Entonces, aunque sean no tan grandes, no significa que no puedan generar la misma cantidad de electricidad por la fuerza que tiene ese gas. ¿Y cómo funcionan las plantas que hemos visto actualmente? ¿O por qué vemos un incremento en el gas? Bueno, porque con el gas yo puedo tener un 2x1. ¿A qué me refiero? Esta es la turbina de gas. La turbina de gas va a funcionar exactamente como les platicamos ahorita. Va a entrar el aire caliente, se va a comprimir, va a explotar, pero el aire caliente después de la generación va a pasar por lo que se le conoce como un intercambiador de calor. Ese intercambiador de calor le va a pasar el aire caliente del gas al agua que vamos a evaporar para meterla a la turbina de vapor. Entonces tengo el generador 1 que funciona a través de gas, el intercambiador de calor y la turbina de vapor con el generador 2. De esta manera puedo tener un 2x1. Por eso es muy importante lo que son los ciclos combinados, porque obtengo un 2x1 en la generación de electricidad. Por lo que me cuesta uno de gas, obtengo 2. El de gas y el de vapor. Y estos son los ciclos combinados y son los que actualmente están generando la mayor cantidad de electricidad. Después ese vapor sobresaturado
tengo que pasarlo por un condensador y se repite el ciclo. Esto es lo que vemos llenos de vapor cuando vemos una planta nuclear, por ejemplo, que tiene que condensar grandes cantidades de vapor. Y estas son las plantas más comunes. ¿Qué tiene que ver eso con energías renovables? Pues al final de cuentas tenemos que entender cómo se está produciendo la electricidad actualmente para saber cómo podemos empezar a generar con energías renovables y cómo va a competir contra los ciclos combinados. En México, en la generación, anteriormente era principalmente termoeléctricas, pero hoy en día, a través de los cambios, estamos cambiando principalmente a ciclos combinados, que también son un tipo de termoeléctricas, ya que generan electricidad a través del calor. Y vamos viendo como cada vez va agarrando más pedazo de la generación lo que son los productores independientes de energía. En México y en muchas partes del mundo ya el Estado dejó de producir electricidad para pasar a manos de privados, que los privados, pues hay que admitirlo, funcionan de manera mucho más eficiente y con muchos menos costos que los productores de gobierno. Cuando hablamos de energías renovables, nos vamos a topar también con otro problema, y es la antigüedad de las redes eléctricas. Así como en México, en Latinoamérica, la mayor cantidad de las subestaciones y de líneas de transmisión llevan más de 20 años. Se ponen a pensar en sus ciudades cómo han cambiado en los últimos 20 años. Se van a dar cuenta que hacer una planeación eléctrica para mucho tiempo es muy difícil. Entonces los transformadores eléctricos que estaban inicialmente pues fueron pensados para una población que ya es mucho más grande o consume mucha más electricidad. Entonces las energías renovables se van a enfrentar a un reto o una solución a la saturación de las redes eléctricas y a los equipos muy viejos y muy obsoletos de las industrias de generación de electricidad. Entonces aquí en México podemos decir que el 48% de las estaciones de generación de electricidad tienen 26 años o más, lo cual entonces la generación distribuida, que significa generar en el sitio donde estás consumiendo, pues va a apoyar a liberar carga de las subestaciones y liberar carga también de los sistemas de transmisión de electricidad. Y cuando hablamos de sistemas de transmisión de electricidad tenemos un gran problema, y es que en nuestro país o en Latinoamérica las pérdidas de electricidad están rondando entre un 13 a un 16%. ¿Cuánto deberían de ser las pérdidas de electricidad? Bueno, hay pérdidas técnicas, que es esta parte, que no podemos evitar. ¿A qué me refiero con pérdidas técnicas? Bueno, caídas de tensión, inducción magnética, pérdidas de los transformadores, pérdidas del cableado. Hay muchas cosas que no podemos evitar perder energía. ¿Por qué? Porque pues, la electricidad, al transportarse por grandes distancias, pues va perdiendo fuerza. Pero por otro lado tengo lo que son las pérdidas no técnicas. ¿Y esto a qué me refiero? Y lamentablemente es el robo de electricidad. Gente que se cuelga de los cables sin reportarlo a la compañía de electricidad, lo que conocemos en México como los diablitos, o grandes industrias que al final no pagan electricidad, y esto se considera como pérdidas no técnicas. Y hay que acabar con ellas. ¿Por qué? Porque las pérdidas no técnicas actualmente representan más que toda la energía eólica, solar, geotérmica y nuclear del país. Entonces es muy importante, para poder incorporar más energías renovables, también tener que acabar con el robo de electricidad, porque no sirve nada estar metiendo más y más fuentes renovables si los usuarios no son responsables con su consumo y con el pago de electricidad. Ahora también, ¿qué compañía eléctrica va a querer generar electricidad si se la están robando en una proporción del casi 8%? En las tarifas domésticas, este es para el caso de México, depende de la temperatura donde estás, y tenemos tarifas de la 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, donde por la misma cantidad de electricidad, diferentes ciudades pagan diferentes precios. Por ejemplo, por 2.500 kWh, a las diferentes tarifas, pues tenemos diferentes precios. ¿Qué es lo que sucede con esto? Son subsidios. Los subsidios gubernamentales, al final de cuentas, para electricidad no crean que es lo mejor. Mucha gente va a pensar, oye, es que el gobierno tiene que dar electricidad barata. Y no, porque tener electricidad barata lo que genera es equipo para consumir electricidad muy obsoleto y poco eficiente. Si la electricidad es barata, lo que pasa es que la gente no preocupa si dejó el foco prendido, o el aire acondicionado prendido, o el refrigerador con la puerta abierta. Cuando la electricidad cuesta a través de un precio pues, de mercado, lo que va a pasar es que la gente va a cuidar más la electricidad. Entonces, en el caso de México tenemos un subsidio para las áreas de temperaturas altas, y esto al final de cuentas nos genera el problema
de que la gente no cuida la electricidad como debería por el bajo costo que tiene la propia electricidad. Entonces, tener subsidios, en este caso, pues sí son buenos porque evita que la gente gaste en electricidad, pero son malos porque no enfoca el dinero en donde debería enfocarlo. Lo está enfocando en subsidiar un gasto, en vez de subsidiar un consumo, como puede ser comprar equipo más eficiente o incorporar energías renovables. Entonces son problemas que tenemos actualmente en el panorama eléctrico. La cadena de valor de generación de electricidad se compone en varios jugadores. Tenemos la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la electricidad. CFE en nuestro país fue la encargada de todos estos. Desde 1960, con la creación de la nacionalización de la electricidad, hasta hace unos años, la generación, transmisión y distribución, todo estaba a cargo de lo que es Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense, esto fue muy importante o fue muy bueno tenerlo porque nos permitió electrificar zonas rurales que anteriormente no se hubieran electrificado. Nos permitió llevar electricidad a los más pobres y a las zonas más remotas. Pero actualmente, en un mercado competitivo, pues la Comisión Federal de Electricidad tuvo que abrir cancha a que entraran otras personas u otros participantes que pudieran vender electricidad más barato. En el 98, yo te lo voy a platicar por qué, el gobierno mexicano permitió que productores independientes de energía empezaran a producir electricidad, pero solamente se la podían vender a CFE. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque México, pues a sus malas finanzas, empezó a endeudarse de más y pidió un rescate al Banco Mundial. Y el Banco Mundial dijo, claro que sí, México, te vamos a apoyar con un rescate, pero con una condición. Tus paraestatales, es decir, CFE, como había muchas más anteriormente, ya no pueden seguir adquiriendo deuda, porque la deuda no la están usando bien. Entonces CFE se quedó sin el dinero para construir nuevas plantas de electricidad y lo que dijo es, pues que lo hagan los particulares y me la vendan a mí. Entonces a partir del 98 conocemos lo que son los productores independientes de energía. Y tenemos el nuevo esquema que se generó en el 2006. En este esquema del 2006 tenemos una gran diferencia que es la generación sigue siendo a cargo de los mismos participantes, pero tenemos un nuevo concepto, que ese concepto son los prosumidores. ¿Qué es un prosumidor? Bueno, es un generador y un consumidor al mismo tiempo. Y este esquema pues fue desarrollado para que los productores de electricidad pudieran generar en su propio sitio. ¿Y a qué se debió? Bueno, a que un generador de electricidad, un generador eléctrico como puede ser de gasolina o diésel, pudiera estar conectado, por ejemplo, a una planta de generación o perdón, a un supermercado. ¿Por qué se dio este tipo de reforma? Porque entre el 2005 al 2006 hubo un conflicto entre Rusia y un pequeño país que se llamaba Georgia, que al haber este conflicto, el gas natural que alimentaba Europa, todo pasaba por Ucrania. Y Ucrania decidió cerrar el gas a la compañía rusa y al no tener gas natural en Europa, lo que hace es que los precios de repente aumenten. Al aumentar drásticamente de precios, lo que tuvo que hacer el gobierno es permitir que los particulares en horas de generación pico pudieran echar a andar sus propios motores y generadores. Esos motores y generadores en base de gasolina o diésel, al arrancarse en las horas pico, evitaron que las compañías tuvieran grandes demandas en horas que son más caras y con esto pues tener los beneficios de abaratar el costo del recibo y aparte no meterle el estrés a la red eléctrica. Y esas fueron las ventajas que tuvimos entonces con esta nueva reforma que permitió que generadores pudieran conectarse a la red eléctrica. Pero nosotros en el mundo solar se aprovechó esto y también se incorporó la energía solar a las casas o la energía solar a las oficinas. Y ese fue de los grandes cambios que tuvimos con las reformas energéticas. Bueno, si están viendo en línea el video, aquí nos perdimos la señal, pero vamos a continuar con lo que va a ser el esquema neoliberal entonces. Tenemos el esquema neoliberal. ¿Y qué es el esquema neoliberal? Bueno, en este caso tenemos mucha gente que va a ser parte de la generación de electricidad. ¿Cuántos generadores puede haber? Bueno, va a haber cuántos generadores como cuando haya usuarios del mercado eléctrico. ¿Dónde va a poner un generador su planta eléctrica? Va a ser en la ciudad o en el sitio donde más cueste la electricidad. En ese punto se va a poner entonces lo que va a ser el generador de electricidad y puede haber muchísimos. Después va a haber pocas líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión es automáticamente monopolística. ¿Qué significa esto?
Bueno, que los sistemas de transmisión de electricidad funcionan de manera que si ya hay una transmisión buena entre punto A a punto B, es tan costoso hacer líneas de transmisión que no tiene caso hacer una segunda. Por esta razón, entonces, si ya hay una línea que funciona bien, no tiene caso haber otra. Va a haber muchos generadores de electricidad, pero va a haber pocas empresas de transmisión. Y luego la distribución, pues puede ser por zonas de ciudad, o por pueblos, o por ciudades. Entonces, en un esquema neoliberal ya no es el Estado el que controla toda la producción de electricidad, sino cada pequeña sección puede tener sus propias fuentes de generación de electricidad, de distribución y de transmisión. Entonces se abre el mercado a más gente y el mercado a más gente pues puede conllevar a precios más baratos. El sistema tradicional entonces tenemos la infraestructura a sistemas rurales y esa era la ventaja, llevar gente a lugares que los privados no hubieran llevado. Hay una mejor coordinación en lo que son los voltajes, las frecuencias, generas un patrimonio a la nación, pero aparte también generas precios fijos. Es decir, en caso de una crisis o algo, los precios siempre se van a establecer de acuerdo a lo que diga el Estado. En un mercado libre vamos a tener una mayor competencia, vamos a tener mejores equipos, mejores precios, también menos corrupción y los precios van a ser de acuerdo al mercado eléctrico. Es decir, no van a ser precios en base a las circunstancias políticas del país, sino a cuánto cuesta la electricidad en ese momento. Los precios de electricidad, ¿cómo se ponen los precios de electricidad? Bueno, los precios en este caso los va a los dictaminaba anteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y yo hago la pregunta es, ¿qué tanto sabe Hacienda de electricidad? Pues prácticamente lo que yo sé de impuestos, muy poco. En el sistema actual ya dejó de ser la Secretaría de Hacienda y ahora va a ser la Comisión Reguladora de Energía la que fija los precios. En un esquema neoliberal, ya los precios se van a basar en la oferta y la demanda. ¿Cuánta gente quiere comprar electricidad y cuánto cuesta el combustible? Si hay mucha demanda y poca oferta, pues los precios van a variar acorde. Y para eso vamos a conocer esta gráfica. Esta es la curva de la oferta y la demanda. Aquí tenemos la demanda, aquí tenemos la oferta. Y los precios van cambiando de acuerdo a cuánta gente quiere electricidad. Pensemos del lado de la demanda. ¿Quién está dispuesto a pagar mucho por electricidad? Bueno, por ejemplo, pensemos en una empresa que se dedique a congelar carne, que puede tener congelada muchos millones de dólares en carne. Entonces, a esa empresa le conviene mejor pagar un día mucha electricidad a que se quedarse sin electricidad y se descongele la carne. Entonces, esta es la gente que está dispuesto a pagar mucho por electricidad. Por este lado tenemos quién está dispuesto a vender electricidad muy barata. Pues quién está dispuesto a vender electricidad muy barata, sobre todo a quien no le cuesta, como puede ser las energías renovables. Las energías renovables no tienen un costo, la electricidad, porque pues el sol ya salió, y eso puede ser entonces que sea mucho más barato generar a través de esta fuente. Por acá nos vamos quién está o quién quiere pagar muy poco por electricidad y pensemos por ejemplo en una fábrica de clavos, que si ya tiene mucho inventario, pues a lo mejor no le conviene arrancar las plantas ese día y por eso no va a subastar un precio alto. Y por esa razón tenemos aquí plantas que están dispuestas a pagar mucho por precio y aquí plantas a las que quieren pagar muy poco. La electricidad, ¿cómo funciona? Pues en la curva donde los que ofertan electricidad cada vez va subiendo de precio. Esas pueden ser plantas, por ejemplo, muy eficientes. Como puede ser una hidroeléctrica, esta puede ser un ciclo combinado y esta puede ser una termoeléctrica. Entonces, donde choca el precio de lo que está subastando la gente y el precio de las empresas de electricidad, ahí es donde se fija el precio del día. Estas son las ofertas de electricidad que vamos a tener constantemente en los sistemas de mercado abierto. Esto es lo que significa la ganancia para el que vendía electricidad muy barata y esa es la ganancia para el que vendía no tan barata y el que vendía en la termoeléctrica, ese es su costo marginal y así se le conoce como este sistema, despacho del costo marginal. Para el que quería comprar electricidad muy cara o estaba dispuesto a pagar mucho, pues esto fue lo que se ahorró. Y así vamos avanzando a través del tiempo. Y estos son los precios de electricidad. Vamos a ir viendo que tenemos los diferentes tipos de plantas. Tenemos las de base, que pueden ser por ejemplo las nucleares. Tenemos de carbón, ciclos combinados, peaking, que funcionan nomás en horas pico, y las superpicos. Y tenemos cuál es la cantidad de electricidad que producen y cuál es el precio de cada una. Entonces, ¿cuáles son las plantas que van a arrancar? Pues depende cuánta sea la electricidad que se vaya a necesitar.
Si por ejemplo dice, ¿sabes qué? Queremos que se van a producir 25 megawatts, pues de aquí para acá todas prenden y de aquí para acá no van a prender. Entonces depende la cantidad de electricidad que se requiera cada día en las subastas, es qué plantas prenden y qué plantas no prenden. La ventaja de las energías renovables es que, pues como no tienen combustible, pues esas arrancan todos los días y nos van desplazando la curva, y las que no son eficientes pues no van a arrancar esos días. Pero si dejamos todo el mercado tampoco es tan bueno. En California, por ejemplo, se dejó todo el mercado y lo que encontró el mercado es hacer un pequeño fraude. La electricidad que se generaba en California tenía picos máximos de precios. Lo que hicieron es que, controlando la oferta, mandaron a plantas a mantenimiento para que fueran menos plantas, entonces el costo de electricidad costara más, y de la capacidad instalada de 45 gigawatts solamente había 28 y hubo un apagón en todo el estado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un fraude de que enviaban electricidad de California hacia Oregon y la volvían a meter. Como la electricidad de California tenía un precio fijo y la que importaban de otros estados no, pues manipularon el mercado para generar un fraude multimillonario y una crisis que costó 45 mil millones de dólares. Entonces, aunque el mercado funcione mejor que el estado en la generación de electricidad, cuando dejas todo al mercado sin interceder el estado, pues los propios generadores de electricidad van a buscar maneras de manipularlo. Para eso necesitamos organismos como el de México, que es la Comisión Reguladora de Energía, que se encarga de vigilar que los precios estén de acuerdo y que nadie abuse. Ahora, ¿qué pasará en México con los cambios de la reforma energética? Nos quedamos en el país con dos tipos. Tenemos el suministro básico y el suministro calificado. El suministro básico es todo aquel que no va a jugar en este juego del mercado eléctrico, pero el suministro calificado sí. ¿Y cuál es cuál? Bueno, tenemos que como particular podemos participar en la generación, o como particular podemos participar también en el consumo. Los suministros básicos, ¿quiénes son? O los usuarios básicos, esos usuarios que pueden ser tiendas, casas, escuelas, que están por debajo de 1 megawatt de potencia. Si ya consumen arriba de 1 megawatt de potencia, ya son usuarios calificados. Los usuarios básicos nomás le pueden comprar electricidad a CFE, y los usuarios calificados lo pueden comprar a empresas privadas. Y esta es la gran diferencia que tenemos ahora con hace unos años, que en México ya podemos comprar electricidad a empresas que se dediquen a vender electricidad y no solamente a CFE. Entonces, de toda la cadena de valor, que es generación, transmisión, distribución y venta, se abre el mercado para lo que es generación y lo que es venta de electricidad. Lo que es la transmisión y distribución sigue estando a manos todavía del Estado. Entonces, pues lamentablemente se cortó la transmisión cuando estábamos en vivo, pero ya eran unos solos minutos. Vamos a subir este video también, y cualquier duda que tengan déjenos en los comentarios. No se les olvide suscribirse al canal y pues dejarnos un comentario y un like. Gracias.